Muy bien, Mauricio. El doctor Ernesto Gosser, que es experto en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia y también ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, ha sido una de las voces autorizadas, con mucho criterio, muy gráfico él cuando nos ha tenido que aclarar conceptos en medio de esta pandemia y siempre hemos acudido a él porque confiamos mucho en su criterio y en su profesionalismo. En esta oportunidad lo hemos vuelto a citar porque queremos insistir en lo que significan las pruebas moleculares y las pruebas serológicas como parte de la estrategia de la lucha contra la COVID-19. Queremos saber cuál es la estrategia que se tiene que seguir ahora luego de 6 meses de iniciada esta pandemia en nuestro país y por qué aquí nos hemos enfocado en las pruebas serológicas, a las que llamamos rápidas, y no en las moleculares, y si esta estrategia que se sigue llevando hasta este momento está funcionando. Muchas preguntas para el doctor Ernesto Gosser, al que ya le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel y Mauricio, y a toda la audiencia de RPP. Es necesario y conveniente, doctor, que antes de responder todas nuestras interrogantes, reitere, por favor, a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestra multiplataforma, cuáles son las diferencias entre las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, cuáles son sus funciones. Existen 3 tipos de pruebas en realidad. Son las pruebas moleculares, las pruebas de antígeno y las pruebas serológicas. Las pruebas moleculares y de antígeno son pruebas que nos detectan la presencia del virus. Entonces, si esa prueba sale positiva, quiere decir que el virus está en este momento en esa persona y por lo tanto esa persona puede contagiar. Por eso es muy importante que sepamos, si estamos tratando de controlar una pandemia, lo que tenemos que saber es dónde está la infección para que a esa persona la podamos ayudar, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. ¿Y qué cosas son las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas lo que miden es cómo ha reaccionado nuestro cuerpo, cuántos anticuerpos, es decir, lo que llamamos defensas, se han producido. Eso me indica que el virus ha estado en esa persona, no que está. Es totalmente distinto. Es la misma, digamos, el mismo tema, pero se usan con objetivos distintos, no se usan para lo mismo. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, se sigue utilizando las pruebas serológicas para confirmar el diagnóstico. A estas alturas de la pandemia, yo creo que es inaceptable que sigamos utilizando pruebas serológicas, llamadas pruebas rápidas, para diagnosticar casos individuales. Entonces, lo primero que quisiera pedir es que el Ministerio de Salud retire de la definición de caso confirmado, ¿no?, la confirmación por pruebas serológicas. Eso no está bien, no se debe hacer. Solamente Perú y Ecuador usan eso en sus definiciones de caso. Doctor, coincidimos plenamente con su preocupación. Hemos visto estupefactos ayer como un funcionario de la Municipalidad de Miraflores, además, defendía a rajatabla el uso de la serológica basándose en lo que el Ministerio de Salud le había dicho. Entonces, es como que hay una información en cadena perjudicial para la ciudadanía y para nuestro país. El Ministerio ha dicho, y yo repito, pero no hay una reflexión que es importante que usted la haga en este momento. Usted ha dicho que la serológica no te diagnostica en el momento presente. Te va a decir, en el pasado tuviste, porque aquí están los antígenos o aquí está la forma como tu cuerpo se defendió del coronavirus, pero ya no lo tienes. ¿Por qué razón... hagamos un ensayo? Yo sé que usted no es un funcionario público, pero nos ayuda tanto, en realidad, a entender la idiosincrasia de nuestro país, que es compleja, ¿no? Se percibe, ¿no?, esta desidia con la molecular, cuando es la única herramienta que está dando resultados para convivir con el coronavirus, la única. Hemos hablado con periodistas de España, con médicos de España, con periodistas de Colombia, médicos de Colombia, y todos están en molecular. ¿Por qué pasa esto en el sector salud de nuestro país? Mis
colegas de otros países también se extrañan de lo inexplicable que resulta para ellos y para mí también, que se sigue usando acá en el Perú. En un primer momento, cuando no contábamos con capacidad diagnóstica, estábamos empezando con la pandemia, podía tener sentido que por algunas semanas se utilizara para ver por dónde había pasado el virus. Sin embargo, desde mayo muchas personas hemos estado señalando y explicando y proponiendo que se tengan que usar más las pruebas moleculares. Se dice que solamente había capacidad en un laboratorio, que es el de INS, que es el primer nivel, pero y que por eso se ha mantenido, y que no había pruebas moleculares en el mercado internacional. Sí, es cierto que había una escasez, pero ¿y dónde están ubicados Chile, Colombia y todos los demás países de Latinoamérica que solamente usan pruebas moleculares? Entonces yo no me puedo explicar no puedo explicar que no hayamos hecho pruebas moleculares porque faltaba en el mercado internacional. Entonces los demás países, ¿dónde lo han conseguido? Eso ya debe retirarse. ¿Por qué razón lo están haciendo? No tiene razones científicas ni técnicas que justifiquen que se utilice para diagnosticar a casos individuales. Eso que usted menciona es inaceptable. Esas personas que han sido diagnosticadas como positivas y han sido se les ha decomisado su mercadería, su mercadería, sus productos, el delivery. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, porque esa persona, si la prueba es de calidad y la prueba estuvo bien hecha y le creemos el resultado, probablemente pues esa persona no tuvo la enfermedad hace un tiempo. He visto personas que salen positivos a IgG, IgM 4, 6, 8 semanas después de haber tenido la enfermedad. Entonces, también se usa en algunos hospitales y clínicas para separar a los pacientes en áreas COVID, no COVID. Imagínense una persona de 80 años que llega a un hospital con un dolor abdominal, que nunca salió de su casa y que le hacen la prueba rápida y la ponen en el área COVID, donde sí hay, supongamos que en esa sala hay 2 o 3 personas con COVID. Y la vamos a contagiar, o sea, por eso hace daño, por eso está muy mal. Está muy mal que se haga con las personas que hacen delivery y otros trabajos porque se les impide trabajar sin ninguna razón. Está mal que se hagan campañas de descarte, porque eso no sirve para hacer descarte, no sirve para hacer despistaje. Eso es lo que está haciendo Doctor Gosser, ¿cuáles son los riesgos de continuar con esta estrategia ahora que iniciamos la fase 4? Le ruego, por favor, que nos responda tras la pausa. Son las 10:30. Ya volvemos. Ernesto Gosser para esperarnos y seguir conversando con nosotros. Mabel había planteado una pregunta antes de irnos al corte y yo quería añadir a eso que además, doctor, vemos que alcaldes distritales, funcionarios de distintas municipalidades de Lima Capital exhiben con orgullo sus operativos con pruebas serológicas. Convocan a la prensa y dicen, hemos hecho 100 pruebas y 70 han dado positivo y hemos aumentado. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir usando la prueba serológica como si fuese molecular y haciendo estos operativos, son súbitos, ¿no? Y cerrando locales, decomisando mercadería? ¿A dónde nos va a llevar si persistimos en esta actitud? Mire, cuando se hacen estos operativos y cuando incluso se hacen campañas, yo he visto campañas organizadas por diferentes tipos de instituciones públicas en las que se convoca a gente, el riesgo es primero que viendo esas campañas la gente se puede contagiar. 2, es que se está utilizando el recurso más importante, que es el recurso humano, y el otro recurso que es muy importante como el tiempo, en actividades inútiles. Porque si yo encuentro una persona con una prueba serológica positiva, como ya hemos hablado, esa persona tuvo la enfermedad hace tiempo, y si le digo que se aísle, estoy diciendo que se aísle una persona que está sana, que no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Entonces se retrasa la búsqueda de los casos. Lo que si encontramos al virus con una prueba molecular o una prueba de antígeno,
Entonces, sí podemos aislar a personas que tienen el riesgo de contagiar a otras y por lo tanto vamos a ayudar a contener, a mitigar la expansión de la pandemia, ¿no? Entonces, y otra cosa importante que quisiera señalar es que algunas personas están hablando que hay que tomar medidas para evitar una segunda ola. En realidad debemos tomar medidas, sí, todas las medidas que se han dicho se tienen que seguir, pero no estamos ni siquiera terminando la primera ola. Entonces, una segunda ola todavía está muy lejos. Estamos todavía en el primer brote, en la primera ola, y hay que encontrar el virus, dónde está el virus, aislar a las personas, en condiciones adecuadas, con soporte emocional, con soporte social, con seguimiento para ver los casos que se pueden complicar y transferirlos rápidamente a un hospital. Entonces, usar pruebas serológicas nos desubica. Es como en una historia de Nasruddin que compartí hace poco. Nasruddin es un mulá, es un sabio sufi, está buscando la llave en un sitio debajo del farol de una calle, y pasa mucha gente, lo ayudan y finalmente encuentran que le preguntan después de muchas horas, le dicen, pero ¿dónde? ¿Estás seguro que acá se perdió la llave? No, la perdí en mi casa. ¿Y por qué estás buscando acá? Porque acá hay más luz. Entonces, probablemente, como hay muchas pruebas rápidas, eso es lo que se está haciendo. Se está buscando donde no está. Entonces, lo que estamos haciendo, la consecuencia de usar pruebas serológicas es que estamos perdiendo el tiempo para buscar al virus y controlarlo. Entonces, hay mucha gente con mucha capacidad y que está dando mucho de su tiempo en las diferentes organizaciones de salud, en el ministerio y las regiones, que deberían utilizar su tiempo para realmente contener el virus, ¿no? Haciendo el rastreo, haciendo la educación, la información, trabajando con la comunidad. Eso es lo que hay que hacer. Doctor, pero esto también puede ser contraproducente, es decir, el hecho que a uno le hagan una prueba serológica, porque nos puede dar una falsa tranquilidad también y bajar la guardia y entonces ahí poder contener el virus. Pero en realidad esto podría pasar con todas las pruebas. Uno tendría que estar atento las 24 horas, los 7 días a la semana, porque de nada me sirve que me hagan una prueba, inclusive molecular, en donde yo salga negativo, si es que después voy a salir y me voy a contaminar. Bueno, las medidas de prevención vamos a tener que continuarlas incluso cuando ya no tengamos casos de personas contagiadas, ni casos de fallecidos en el Perú, hasta que hayamos terminado de vacunar a las personas que se tengan que vacunar, y esto va a pasar dentro de mucho tiempo. Entonces las medidas tienen que mantenerse. Esa sensación de falsa seguridad es muy peligrosa, la que usted describe, Mabel, de pensar que porque me salió la prueba negativa, no tengo la enfermedad. Yo he visto varios casos de personas que han llegado a UCI y otras que hasta han fallecido. Incluso hubo un caso que salió en la prensa, pero hay muchos casos de personas que la prueba les sale negativa, están con los síntomas y no quieren ir porque dicen, no, están aterrados porque dicen, si yo soy negativo, y si voy al hospital, me van a poner en una sala de COVID y me voy a contagiar. Entonces, incluso eso genera, ¿no? Entonces, es muy importante que no se utilice esa prueba y que la interpretación sea realizada por un profesional médico entrenado. También debemos capacitar a nuestros profesionales para poder entender. No es fácil interpretar una prueba rápida, serológica, molecular y de antígeno. Eso requiere un entrenamiento y acá hay buenas universidades que, como la mía, tenemos facultades de salud pública, de medicina, el Instituto de Medicina Tropical, que podemos colaborar en esa capacitación de profesionales, porque yo veo que no se entiende, no se hace la interpretación de la prueba. Uno no puede decidir solamente a partir de un resultado de laboratorio. Los médicos no estamos formados para eso, estamos formados para ver al ser humano de manera integral, con su medio, con su familia, con su realidad. Entonces yo no puedo tomar una decisión médica o de salud pública a partir de un resultado de una prueba. Yo tengo que contextualizar. Y para eso se tiene que capacitar uno. Lo que se está haciendo realmente muestra mucha debilidad en ese aspecto y creo que las universidades podemos colaborar en eso. Dos cosas llaman poderosamente la atención. Cuando se ha hecho la prueba serológica,
que tiene una utilidad, una finalidad que dice que el ciudadano ha tenido en el pasado coronavirus, quienes hacen y obtienen ese resultado no tienen ningún interés en preguntarle a la persona con quién vives, en qué barrio estás, para hacerle un seguimiento en esa zona a lo que podría quedar de resaca de coronavirus. Y otro punto, doctor Gosser, es en el escenario que un ciudadano acude a una prueba molecular, para ser absolutamente didácticos, esta que te hacen con un hisopo por la fosa nasal. A esa nos estamos refiriendo, a la molecular. Olvídense del testeo con sangre, a la molecular. El ciudadano que da positivo con la molecular, que está con el coronavirus, tampoco tiene una información certera, ni en el ciberespacio, ni en un solo vocero que le diga qué tiene que hacer. Y en ese contexto hemos visto que asoma el dióxido de cloro, la sábila, el quión, el bicarbonato, y como no tienen ningún síntoma, porque no se sienten mal, son asintomáticos, siguen trabajando porque tienen la imperiosa necesidad de llevar algo a su casa. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo subsanar ese vacío de información certera para quienes arrojen positivo en una prueba molecular? Porque honestamente, doctor, nadie sabe por dónde empezar. Qué comer, qué tomar, se van de la ivermectina a una lista interminable de medicamentos. Después de 6 meses lo que se percibe es desorientación, caos, confusión, y eso es inadmisible. Una prueba molecular positiva es casi 100% seguro que esa persona tiene coronavirus. Hay que empezar por eso, porque estaba hablando yo de interpretación, y la interpretación se tiene que hacer viendo todo el contexto. Si una persona tiene una prueba molecular positiva, lo que tiene que hacer es aislarse. Esa persona tiene que entrar en aislamiento, que significa que tiene que estar en una habitación ventilada, separado del resto de la familia. Cuando sale al interior de la casa tiene que usar mascarilla, pero eso no se hace automáticamente. Para eso tiene que existir un programa que haga este rastreo rápido, donde vaya acompañando, explicando, monitoreando todos los días. Y también van a necesitar, pues, en algunos casos, en los casos que usted mencionaba, que necesita trabajar, se le tiene que facilitar, pues, la alimentación, dar la licencia, lo que corresponda. Yo he visto muchas personas que como las que se describe, que son asintomáticas y son positivas. Entonces resulta muy difícil mantener el aislamiento. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Acompañar a esa persona, explicando, respondiendo a todas sus dudas. Y en la parte de manejo, bueno, mi posición, yo creo que ya se conoce, es hidratación, alimentación balanceada, control de la saturación de oxígeno, identificación temprana de síntomas de complicación, y si tiene alguna molestia, solamente sintomáticos. Mi posición no es dar medicamentos. ¿Debe compartir el baño? ¿Debe aislar el uso de sus cubiertos? ¿Qué otras cosas debe hacer una persona que recién ha dado positivo a la prueba del coronavirus? Quisiéramos comprometerlo, Mabel, al doctor Gosser, para regresar con él, porque también quisiéramos tocar el tema de las vacunas, ¿no? Del proyecto de vacuna, porque está en la fase 3, no tenemos la vacuna, ¿no? ¿Es posible, doctor Gosser, contar con usted en los próximos minutos en el programa? Sí, está bien, con gusto. Gracias. Regresamos entonces. El doctor Ernesto Gosser, experto en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia y ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Y ahora, doctor Gosser, queríamos abordar lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país con las vacunas, porque hoy se inicia ya los ensayos con el segundo grupo de voluntarios. Se ha anunciado también que viene el ensayo de los laboratorios AstraZeneca con la Universidad Oxford y también Johnson y Johnson. Entonces, en todo el mundo, no solamente en nuestro país, hay una carrera, ¿no?, por encontrar esa vacuna. Pero, a ver, el descubrir la vacuna va a detener, o sea, una vacuna por sí sola, ¿va a detener esta pandemia, doctor?
Para controlar la pandemia se necesitan una combinación de esfuerzos de la parte de salud. Una vacuna va a ayudar mucho, pero digamos en el mediano y largo plazo lo que tenemos que hacer es reforzar las capacidades de los países para responder, ¿no?, con su sistema de salud de manera oportuna, previniendo, detectando y respondiendo adecuadamente. Entonces, la vacuna es importante, es necesaria, pero no es una bala mágica que va a detener esta pandemia de manera inmediata. Es el cambio de comportamiento, el reforzamiento del sistema para detectar a tiempo con pruebas adecuadas y con personal entrenado, junto con vacunas, en lo que puede ayudar. Pero el tema de las vacunas es bastante complejo y amplio, porque en realidad no sabemos cuándo va a estar lista, a quiénes realmente va a hacer efecto. Hasta ahora todas las que han pasado a fase 3, que son 11, son buenas candidatas, producen buena respuesta inmune, es decir, protegen. No sabemos por cuánto tiempo. No sabemos sí. qué grupos, no sabemos cómo se tiene que cuidar esa vacuna para llegar hasta la persona que va a ser vacunada. Y es una línea de tiempo incierta. No se puede en este momento precisar en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, ni siquiera en un año. Es algo que está en permanente evaluación, y hay que lidiar, como ha mandado el coronavirus, con la incertidumbre. Pero quería aferrarme a lo que ha mencionado, doctor, que aún en el mejor de los escenarios se aprueba la vacuna, es eficiente, no tiene contraindicaciones y la empezamos a recibir. En ese escenario tenemos que persistir en vivir a 2 metros de distancia, lavado de manos permanente, ¿no?, alimentación rica en proteínas, hidratarnos. La vacuna no nos va a regresar a la vida pre-coronavirus. ¿A eso se refiere, doctor? Por ahora eso es lo que sabemos, ¿no? No podemos. Este virus es muy diferente a todos los anteriores. En el verano nuestro pensábamos que se trataba de una enfermedad respiratoria, pero luego descubrimos pues que era un virus que tenía un efecto sobre varios órganos del cuerpo y que tiene una forma de transmisión bastante particular, tiene un periodo de incubación largo de 1 a 14 días, lo cual hace que pueda demorar en notarse. Además, las personas antes de tener síntomas, los presintomáticos pueden contagiar y los asintomáticos también pueden contagiar. Entonces, eso ha hecho muy compleja la situación que estamos viviendo. Y entonces es muy difícil señalar categóricamente pues que la vacuna va a ser la panacea. Va a ser de gran ayuda, de enorme ayuda, pero vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. No vivir asustados, sino cambiar. Por ejemplo, ya no vamos a poder saludar con la mano, con abrazos, con personas que no conocemos, ¿no? En nuestra cultura peruana y latinoamericana somos muy de acercamientos físicos, ¿no? Entonces eso no va a volver dentro de poco. Es importante, doctor. Sí, es importante aclarar cuáles son los efectos de la vacuna y pisar tierra, ser realista, Porque en diferentes países, desde Donald Trump, que está a punto hay elecciones en Estados Unidos, hasta el presidente Martín Vizcarra, todas las autoridades, todos los presidentes dicen, ya viene la vacuna, como si eso fuera a aliviar a la población, y la realidad es que no necesariamente va a ser así. Usted ya nos lo acaba de decir, que hay que tomar otras medidas en torno a esta vacuna para que realmente podamos desterrar de una buena vez este virus. Y eso es lo que la población tiene que saber. Es decir, el que a mí me coloquen una vacuna no significa que nunca me vaya a dar COVID. Me va a dar, pero probablemente los síntomas no van a ser tan fuertes, ¿correcto? No podría responderle categóricamente a esa pregunta, pero efectivamente una de las cosas que se tiene que averiguar en estos ensayos clínicos fase 3 es si la vacuna va a evitar que una persona tenga COVID. Por ejemplo, la vacuna contra la polio evita que uno tenga la enfermedad de polio.
pero no sabemos si en este caso, por ejemplo, la vacuna va a evitar que tenga polio, o como la BCG, que es la vacuna para la tuberculosis, simplemente evita que haya una forma grave. Entonces, esas son preguntas, hay muchas preguntas que no quisiera abundar en esto para no confundir, pero lo que usted señala es muy importante, porque hay varias cosas que no sabemos. O sea, no es tan simple como decir ya viene la vacuna. Y en comunicación de riesgo, en comunicación que se hace durante epidemias y pandemias, es muy importante ir con las cosas que ya se conocen, y también evitar lo que se dice bajar la guardia. Nosotros vamos a tener es mejor decir la verdad. La verdad es que no sabemos cuándo va a terminar esto, y que vamos a tener que seguir cuidándonos, y que vamos a tener que modificar nuestros comportamientos, pero no para vivir aterrados, sino para vivir de una manera distinta. Encontremos formas en las que nos podamos, incluso, por ejemplo, hay temas de salud mental que se tienen que abordar, porque, por ejemplo, las personas mayores no pueden salir, entonces están aterradas. No, hay que ver maneras en las que, manteniendo la bioseguridad, cuando ya baje totalmente el número de casos, puedan visitarse y encontrarse en forma segura. Ahora, doctor, ¿va a bajar la angustia necesaria? Doctor, ¿va a bajar totalmente el número de casos? Hemos visto en la sala situacional que hay 65 fallecidos al día de ayer, ¿no? Viene bajando el número de fallecidos. ¿Va a bajar completamente dependiendo de la conducta de la ciudadanía, ¿no? Solamente, o es un binomio de pruebas moleculares, confinamientos selectivos y conducta de la ciudadanía? Porque en la ciudadanía lo que vemos es no bajar la guardia, pero cada vez más reuniones, más vida cotidiana, ¿no? Dentro de buses, dentro de espacios cerrados. Entonces, ¿de quién depende que esta estadística llegue a cero fallecidos? Las curvas, las estadísticas que se ven dibujadas en esas gráficas que se presentan, no bajan solas. Uh-huh. No bajan solas, bajan con la combinación de lo que usted ha señalado, con el cambio de comportamiento y el mantener las medidas preventivas de parte de la población, y con las medidas de control que haga el Estado para evitar que se siga propagando. Entonces es una combinación de factores, que es lo que hacen las personas cuidándose, y lo que hace el Estado identificando y actuando a tiempo para evitar que se siga expandiendo, ¿no? Entonces son esos dos. 50-50, 60-40, 70-30, ¿cómo distribuiría la responsabilidad de que siga descendiendo esta estadística? Es una pregunta que no me esperaba. Yo creo que hay la responsabilidad por conducir la salud es del Estado, pero la responsabilidad de uno mismo también es muy grande. No podría decirlo en este momento, pero sí que es muy importante. Por ejemplo, en nosotros, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es, aprovechar esta circunstancia tan difícil que vivimos para cambiar nuestro comportamiento y pensar en el otro, en la otra persona. Yo me cuido, yo uso la mascarilla porque puedo estar infectado y podría contagiar a otra persona. Entonces yo protejo al otro. Entonces es una forma de respeto, ¿no? Uh-huh. Y me protejo también. Entonces es un cambio en la cultura. Hay muchas personas que piensan que cuando reciben noticias de que ya está reduciendo el número de casos, que ya viene una vacuna, relajan las medidas de seguridad, y eso es muy peligroso. Las autoridades y los que somos especialistas en salud pública y en epidemiología y citología, debemos advertir permanentemente de la necesidad de mantener estas medidas. Uh-huh. No asustarnos, hay que cambiar nuestras formas de vida, no hay que vivir con temor, hay que encontrar formas seguras de vivir. Y la caída no va a ser muy rápida. Es lenta, ¿no? Por ahora, doctor Gosser, vamos a mantener el respeto en los tiempos establecidos y lo vamos a comprometer a seguir conversando con nosotros en otra ocasión. Gracias, doctor Gosser. Mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Tenemos que ir con los titulares de la hora y volvemos.